Hoy, tema 27 de Gedeón, vencedor de la fe. Vamos a estudiarlo juntos. Tenemos dos propósitos que aparecen en el libro. Vamos a leer el número 1 juntos. La victoria no es del poder del hombre, sino que debemos de saber que es de Dios. Segundo, si confiamos y obedecemos a Dios, Él nos guiará. Antes de pensar cómo dar la palabra, es importante pensar en el propósito de la palabra. Por eso debemos pensar en ese propósito y seguir adelante. Cuando vemos la palabra es importante tener en cuenta todo lo que se dice. Si ven la cuartilla que les he repartido, pueden ver que está principalmente orientado en Jueces. Jueces es el libro donde después de la muerte de Josué nacieron aquellas personas que no conocían la guerra. Por eso, la razón es porque los padres de la fe, sus padres, etcétera, ya habían muerto y los que quedaban tenían poca experiencia de la fe. Por eso se oscurecían cada vez más delante de Dios y se conoce como un periodo de oscuridad espiritual. Fue una época de 350 años después de la muerte de Josué hasta el reinado de Saúl. En este periodo Dios envió a los jueces para ayudar al pueblo de Israel. Vamos a buscar Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Cuando estaba vivo Josué, el pueblo israelita vivía bien ante Dios. Tuvieron varias victorias en la tierra de Canaán, y como dijo Dios, iban conquistando las tierras y asentándose. Pero después de la muerte de Josué, ellos hicieron el mal ante Dios. En esta época comenzaron a actuar los jueces. Los jueces significan líderes. Con los jueces podemos ver el motivo del fracaso, la repetición del fracaso y el modelo del fracaso. Si vemos en el apartado 6 del libro, podemos saber que se repite constantemente el fracaso del pueblo de Israel. Por tanto, la continua ayuda de Dios para salvar al pueblo. Ellos olvidaron la gracia de la salvación y se iban al pecado todo el rato. En contraposición, podemos ver la gracia y amor de Dios, quien no dejó a Israel que actuaba por su cuenta, sino que les salvaba. En varias ocasiones, en este caso he ordenado a los jueces en una lista. Ellos fueron elegidos jueces en cada tribu y después fueron utilizados por Dios. Y también aparece la lista el año en que fueron conquistados los pueblos gentiles y también aparece los años que gobernaron los jueces. Es decir, el periodo de paz, cuando estuvieron los jueces. Vamos a ver hoy sobre Gedeón. Vamos a la página 2 y vamos a observar los jueces. Para eso abramos el capítulo 6 y 7 de Jueces.
Vamos a intentar observarlo de forma superficial. Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. En el libro de Jueces aparece repetidas veces el pecado y el castigo de Israel, y su salvación. Así es, una vez que pecan, después ruegan a Dios, y Dios los salva mediante un juez, y así todo el rato, en muchas ocasiones. Se parece a nuestra vida de fe, ¿verdad? Una vez nos arrepentimos y volvemos hacia Dios, después pecamos de nuevo y decaemos. Por el pecado de Israel, Dios los castigó con los madianitas. Después de 40 años de paz, por la jueza Débora, ellos fueron atacados por Amalek y Madián durante 7 años. El ejército madianita era muy fuerte. Ellos iban en infanterías, carrocerías formados por camellos y así molestaban a Israel de forma perpetua. Ellos hacían todo esto con el permiso de Dios. Ellos estuvieron castigando al pueblo de Israel con el propósito de que puedan arrepentirse de nuevo, desde el punto de vista de Dios. En segundo lugar, vamos a observar qué tipo de persona era Gedeón. Aparecen muchos versículos acerca de Gedeón. Vamos a ver el capítulo 6, versículo 6 de Jueces. Dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. En medio de estas dificultades, Dios llamó a Gedeón y él dijo, en el versículo 15, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Dios le llamó en un momento difícil, ya que Gedeón había dicho que era de la tribu más débil y era el más pequeño. Es decir, era el más humilde, ¿no? Recuerda de cierta forma, respecto a la humildad, al rey Saúl, al principio. Él era muy manso. Dijo que yo era el más pequeño. ¿Cómo podría yo hacer todas estas cosas? Es como ustedes, los profesores, cuando fueron llamados por primera vez. Lo que ninguno habrá dicho que yo soy capaz desde el inicio. Posiblemente habrán dicho, yo soy pequeño, no sé si seré capaz de hacer todo esto. Y por eso prepararon y participaron en las reuniones, las clases con temor. En tercer lugar, ¿qué señal pidió Gedeón a Dios? Cuando Dios quiso llamar a Gedeón, él pidió a Dios una señal. Gedeón era algo persuasivo, por lo que quería ver una señal exacta. Él tenía un carácter muy preciso, y por eso dijo, por favor, Dios, muéstreme una prueba. Vamos a ver el versículo 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Él dijo que dejaría un vellón de la lana en la tierra y que debería estar mojada al día siguiente. Así él podría confiar en Dios. No solamente eso, él preguntó de nuevo en el versículo 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra.
Esta vez lo dijo al revés, que la tierra estuviese mojada y el vellón de lana seco. Así él le pidió a Dios. Esto tiene un significado muy profundo en la fe. En verdad, toda la palabra está relacionada con Jesús, ¿no? En la Biblia. El vellón de lana, que es del Cordero, representa a Jesús, y la tierra del alrededor representa el mundo. Por esta razón, que el vellón estuviese mojado significa que toda la sabiduría es de Jesucristo. Con eso, el mundo fue lleno de gracia. Eso representa la tierra mojada, de rocío. Esto se define con la palabra gracia, porque en la Biblia aparece en numerosas ocasiones que el rocío es gracia. Representa de una forma gráfica cómo la gente del mundo recibe la salvación, es decir, la gracia, por medio de Jesús. Vamos a ver la cuarta pregunta. ¿A qué tipo de personas Dios devolvió del pueblo de Israel? Antes de la batalla con los madianitas se estaba reuniendo el ejército para luchar, pero mediante una selección exhaustiva, parte del ejército fue devuelto a su casa. Vamos a ver el capítulo 7, versículo 3. Jueces capítulo 7, versículo 3. Ahora pues haz pregonar en los oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22.000, y quedaron 10.000. En el pueblo de Israel habían muchos que salieron por su cuenta. El número fue de 22.000. Es decir, de 32.000 salieron 22.000. Y por eso quedaron 10.000. Como dice aquí, los que se fueron primero era porque ellos temían. Más tarde, devolvió a los que bebían el agua arrodillados y lamiendo. Vamos a verlo en el versículo 6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua de la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas, excepto los que bebían el agua arrodillados y lamiendo el agua de sus manos. Quedaron los 300. Todos los demás, aparte de ellos, se postraron para lamer el agua sobre sus rodillas, por lo que fueron devueltos. La explicación de esto aparece en el versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere sus aguas, con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Dice aquí cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, como aquel que lame las aguas como un perro. Pidió que fuesen separados y devueltos. Aquí Dios quiso ver la fidelidad, como un soldado, porque un soldado debe de mostrar siempre su carácter, es decir, porque tiene siempre un propósito. Como nosotros fuimos llamados como soldados de Cristo, no somos profesores, nunca debemos de perder la compostura, donde quiera que estemos y a cualquier persona que veamos. Debemos de tener en cuenta que somos profesores en nuestro corazón. Siguiente pregunta, vamos a ver. ¿Cómo derrotaron al ejército de Madián? Dios derrotó a los madianitas con una forma muy diferente a la que piensan los hombres. Vamos a ver capítulo 7, versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo
Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Dios ordenó repartir los 300 hombres en 3 escuadrones. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y siguieron adelante con la trompeta. Y también tenían en sus manos antorchas de fuego. Pero con esto, ¿cómo pudieron triunfar de esta forma? Sin embargo, esto fue el método de Dios. Vamos a estudiarlo más específicamente. Vamos a resolver y aplicar. ¿Cuál es la lección que Dios nos quiere dar a través de Gedeón? Vamos a ver el tipo de persona que Dios utiliza. En este caso, Dios llamó a Gedeón. Él le llamó primero y podemos ver cómo Jehová lo va entrenando a Gedeón. Dios, ¿a qué tipo de persona utiliza? Vamos a ver 4 tipos de personas. Primero, a aquel que piensa que es débil, que piensa que no es por sí mismo, sino que es débil. Y a ese humilde Dios le da poder para que pueda servirle. Aquel que es humilde, Dios no utiliza a aquella persona que dice que yo puedo hacerlo desde el principio. La mayoría dice, no puedo, soy demasiado frágil, tengo carencia, pero Dios los acaba utilizando, como el caso de Moisés. Si vemos en el Éxodo capítulo 3, versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés respondió de la forma que aparece en el versículo. ¿Quién soy yo para hablar ante Faraón? Cuando Moisés pensó que podía hacer algo, entonces Dios no le utilizó, sino que a través de su travesía de 40 años por el desierto de Madián, le hizo ser más humilde. Ahí Dios utilizó a un Moisés que era más humilde y estaba listo ante Dios. Él no llama a alguien que piensa que está listo. Moisés al principio pensaba que podía hacer algo, ¿no? Pero después él comprendió que con su fuerza no se podía hacer nada. Entonces fue entrenado por Dios para así poder servirle. En primera de Samuel, capítulo 9, aparece Saúl. Cuando Dios le llamó por primera vez, él dijo, versículo 21, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Son palabras muy humildes, ¿no? Dios llamó a un Saúl que era humilde. Dios llama a aquel que aunque sea débil acepta la llamada de Dios. Significa que cuando dice que no puedo, entonces le ha acabado utilizando. La razón es porque él confía en Dios. ¿Ustedes conocen la empresa Panasonic de Japón? En su momento fue una de las empresas tecnológicas más prósperas. El jefe de la empresa tenía una filosofía administrativa muy importante. Cuando elegía a un nuevo empleado, participaba personalmente en la recepción, la entrevista, y allí elegía al empleado. El jefe preguntaba, ¿usted por qué decidió solicitar trabajo a nuestra empresa? ¿Cuál es la razón? ¿Es porque usted piensa que es bueno o por qué razón? Pero curiosamente no elegía a la persona que decía, yo tengo este currículum, yo puedo hacer tal cosa, soy bueno en esto. Elegía a aquellas personas que decían, yo tengo mucha carencia, tengo mucha falta, pero he conocido a grandes personas de mi alrededor, a mis padres, los profesores, mis amigos. Gracias a ellos y por su ayuda estoy aquí. Finalmente, el jefe elegía a esta persona. Delante de Dios es igual, ¿no? Fuimos salvos sin hacer nada. Igualmente, aunque ahora tengamos debilidad, Dios nos sigue guiando y por eso puedo obrar en medio de la fe. En segundo lugar,
aquella persona a la que acompaña a Dios, ¿qué tipo de persona es? Vamos a verlo en Jueces capítulo 6, versículos 12 y 16. Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios utiliza a aquella persona que camina junto a él. Y cuando él le ayuda a orar, entonces se puede ver todo el potencial que tiene y todo el poder de Dios. Eso es lo importante. La persona a la que utiliza a Dios está siempre junto a él. Por esta razón debemos de mantenernos con pureza, porque pecaminosos no podemos ser utilizados por Dios para ser maestros. Por encima de todo, un profesor debe de tener una vida limpia. En siguiente lugar, con respecto a esto, vamos a ver la persona apartada del pecado. Gedeón, después de ser llamado, tomó una gran decisión, ¿no? Vamos a ver Jueces capítulo 6, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gedeón, a todos los dioses que servían sus vecinos, la gente de su pueblo, etc., obedeciendo a Dios, decidió machacarlos. El aspecto de la persona que abandona el pecado. Este es Gedeón. Él mostró un gran rechazo al pecado, ya que ya se había apartado de él. Por esta razón, Dios utilizó a Gedeón más preciadamente. Seguramente ese ídolo era el más importante de su castillo, y por eso también seguramente fue criticado por sus vecinos. A pesar de esto, él decidió obedecer a Dios e hizo conforme a lo que él había dicho. Podemos ver un aspecto de la persona diferenciada del pecado. 4. Vamos a ver la persona salva que muestra una fe cierta. Gedeón le pidió a Dios una señal. Él fue llamado por Dios, pero al parecer Dios de Dios quiso ver una fe mucho más segura. Así Gedeón fue la persona al que Dios le complacía. Él le pidió a Dios una serie de señales, como muestra, en este caso, el vellón mojado. Y también le pidió señales en 2 ocasiones, probando y examinando de nuevo. Después de esta serie de comprobaciones, la obra de Dios se mostró de forma ardiente en él. Él derrotó al gran ejército madianita. Con 300 soldados, derrotó a 135.000 madianitas. Asimismo, necesitamos una fe segura. Después de ser salvos, para llevar a cabo la vida de fe, necesitamos una gran fe, porque con la fe llegamos a la fe. La fe sigue creciendo y llega a un punto en que lo tenemos presente en nuestra vida. Vemos el momento en el que, antes de derrumbar la torre de Jericó, cruzamos el río Jordán. Lo que hizo falta para cruzar ese río que aparece en Josué es la fe. Dios pidió esa fe. Por esta razón los entrenó para que pudiesen cruzar el río Jordán y derrotar a los pueblos de Canaán, incluyendo Jericó. Así apareció la historia de Dios. Segunda pregunta: ¿cuál es la lección que Dios nos da devolviendo a la mayoría de las personas? 32.000 salieron de sus casas diciendo que irían a la guerra, pero Dios no les utilizó a todos. Hizo una exhaustiva selectividad en repetidas ocasiones, diciendo que se vayan a casa los que temían. Primero se fueron 22.000 y después se fueron 9.700 por beber el agua arrodillados. Y con solamente 300 Dios escribió historia. ¿Por qué? La respuesta aparece en el capítulo 7, versículo 2.
Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Como se puede ver aquí, Dios, para mostrar su gracia, utiliza su gran poder. Por eso Él no quiere la mayoría. Solamente con dos o tres que están completamente entregados, Dios puede hacer historia. ¿Por qué? Porque Dios debe de aparecer en nosotros que estamos siguiendo como profesores. Debemos de recordar que yo debo de morir y Dios debe de enaltecerse. En medio de todas las reuniones, clases, debe de aparecer Dios en primer lugar. Asimismo, Dios eligió al pueblo que era minoritario, Israel, y a través de ellos mostró su poder e historia, para mostrar su gloria. Dios debe de fortalecerse y yo debo de debilitarme. Dios debe de aparecer en nuestros testimonios, en nuestra vida, y yo debo de morir. En San Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque justamente él devolvió a los 22.000 que tenían. Es porque no estaban ellos preparados, porque aún no se habían planificado. Para seguir a Dios se necesita un gran sacrificio y esfuerzo, y para seguirle hace falta también rendir cuentas en nuestras vidas. Ustedes, los profesores, por ejemplo, se han planificado para hacer frente al retiro de verano, ¿verdad? Porque ustedes deben de hacerse un horario para hacer esta práctica, para preparar la clase, para hacer lo otro, para hacer todas las cosas que tienen en mente. Debemos de dejar un presupuesto y también hacer una lista. Primeramente el tiempo, segundo también el físico y tercero también el dinero. Con todo esto podemos planificar el retiro y también debemos de dejarnos un hueco para el tiempo. Debemos de participar todo lo que podamos y estar bien físicamente para que podamos cuidar bien a los niños. Por eso vayamos pensando en los planes. Por ejemplo, hacer deporte a veces para estar bien, preparar la palabra y la clase para que los niños no se aburran. Todo ese tiempo es necesario. El que teme aún no está listo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquellos que se arrodillaron para beber agua fueron 9.700 y fueron devueltos. Son aquellos que se confiaron. El demonio nos quiere devorar cuando estamos confiados. Estar confiados significa estar despropósitos. Si tuviesen una meta clara, no se confiarían, porque significa que no se tambalean. Los profes tampoco tenemos que tambalearnos en ningún momento. Siguiente pregunta: ¿qué significa la forma en que Dios derrotó a los madianitas? En Primera de Samuel capítulo 17, versículo 47 dice: y sabrá esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Jehová es la batalla, dice claramente. Derrotó a 135.000 madianitas con 300 hombres que portaban antorchas y trompetas. Es algo imposible con el pensamiento humano. No obstante, aquí se quiere enseñar que la batalla es de Jehová y también la victoria. Para el retiro preparamos las clases, la palabra, etc. Sin embargo, la victoria es de Jehová. Aunque preparemos la caballería para la batalla, la victoria depende de Jehová. Es importante hacer todas las preparatorias, porque si no oramos, no ganaremos. Aunque preparemos bien las clases, si no oramos, no podemos triunfar.
Toda la preparación debe de estar envuelta en la oración. Si no oramos, no podemos recibir el poder de Dios. Aunque físicamente estemos listos, no podremos ganar la batalla espiritual. Capítulo 7, Jueces, versículo 19. Dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guarida de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Salieron ellos con antorchas dentro de las teas. Las teas representan mi cuerpo, y la antorcha representa el Espíritu de Dios. Las bodas de Caná, que aparece en el libro de San Juan, cuando acaba el vino, llenan la tea de agua, ¿no? Hasta arriba del todo. Los siervos la llenaron completamente. En ese momento fluyó la alegría, es decir, ocurrió el milagro, que apareció el vino. Llenar de agua significa lo mismo que llenar el plato de arcilla, que es mi cuerpo, llenarlo de palabra. La tea representa mi cuerpo. Cuando mi cuerpo se rompe y se descompone, el poder de Dios aparece a través de mí. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol Pablo dijo que yo cada día muero. El apóstol Pablo dijo que cada día moría dentro del Señor. Llevar la cruz junto a Cristo significa que es una vida llena de lágrimas y dolor. Sin embargo, con eso una alma puede recibir la salvación y llevar a cabo una nueva vida. Ustedes, los profesores, seguramente estén encargados y cansados. Será un puesto muy exigente dentro de la iglesia. Los padres, las madres, necesitan mucha paciencia para cuidar a los niños. Pero ustedes, que ni siquiera son sus padres, familiares, necesitan mucho más esfuerzo y paciencia. Aunque el niño llore y se porte mal, haga sus necesidades en clase, todo lo tienen que limpiar y cuidar ustedes. Hay muchas dificultades en las que se enfrentan. Aún así, ustedes se esfuerzan para llevar a cabo su servicio. Por eso son semejantes a la antorcha que aparece después de romper la tea. Dios les mirará con mucho agrado. Aunque yo estoy muy cansado y debilitado, mirando a Dios y a los niños, digo que aguantar aunque mi cuerpo se rompa como una tea. Así decimos. Si miramos con amor a los niños y sacrificamos más, Dios nos mirará con mucho más agrado. Hoy a través de Gedeón, el vencedor de la fe, hemos podido aprender una gran lección. Espero que ustedes mastiquen y reflexionen acerca de la palabra de hoy y puedan transmitir a los niños solamente un propósito. Por favor, piénselo bien, para que puedan los niños aprenderlo más fácilmente. Muchas gracias por la palabra.